Buenas noches, mi nombre es Javier García y este video se basa específicamente en configuración interna del corazón. Para empezar, tenemos que distinguir las cuatro cavidades que va a tener internamente el corazón. Va a tener dos superiores y dos inferiores. Las superiores denominadas aurículas y las inferiores denominadas ventrículos, cada uno separados por su propio tabique. El tabique que hay entre los dos ventrículos se va a denominar el tabique interventricular. El tabique que va a separar las dos aurículas se llama el tabique interauricular. Bueno, vamos a pasar directamente a las características comunes de los ventrículos. Es decir, estas características que van a tener tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Aquí podemos contener como primer punto las columnas carnosas, que son estas columnas musculares que van a estar dispuestas en las paredes del ventrículo. Vamos a contener en cada ventrículo un orificio arterial. En este caso, la válvula de la arteria pulmonar. En el lado izquierdo vamos a contener a la aorta con su válvula aórtica o valva aórtica. Vamos a también tener un orificio atrioventricular o auriculoventricular, que es el que comunica la aurícula con el ventrículo. Vamos a hablar de cada uno por separado. Vamos primero a empezar con los orificios auriculoventriculares. Vamos a verlo desde una cara, desde las aurículas y desde los ventrículos. Vamos a verlo, los orificios auriculoventriculares, que van a ser de izquierda a derecha la válvula mitral y la válvula tricúspide. La válvula mitral o válvula bicúspide se le denomina así porque va a tener dos válvulas, una anterior y otra posterior. La válvula tricúspide se le va a denominar así porque va a contener tres válvulas, la anterior, la posterior y la interna. Esta es una vista superior y esta es una vista inferior, desde el ventrículo, desde la aurícula. Vamos a tener los orificios arteriales, tanto aórtico como pulmonar. Aquí vamos a tener al orificio arterial y a la válvula arterial del tronco pulmonar. Y aquí a la válvula y el orificio de la aorta. Estas dos válvulas van a compartir que van a tener la misma forma de las válvulas, tanto la pulmonar como la aórtica. En estas válvulas se le van a denominar válvulas sigmoides, que van a estar formadas por un borde libre y un borde adherente, ya que entre estos dos vamos a encontrar un espacio. Este espacio se le denomina el espacio o seno de Valsalva. En el borde libre de cada válvula sigmoidea vamos a encontrar un nódulo que se va a nombrar diferente en la válvula aorta como en la válvula pulmonar. En la válvula aórtica se le va a denominar nódulo de Arancio. En la válvula pulmonar se le va a denominar nódulo de Morgagni. La diferencia entre una válvula pulmonar, de tronco pulmonar, y una válvula aórtica es que las válvulas estarán dispuestas en el tronco pulmonar, en la válvula del tronco pulmonar, una anterior y dos posteriores. En la válvula aórtica, las válvulas sigmoides van a estar dispuestas dos anteriores y una posterior. También, estos orificios, denominados senos coronarios, son los que van a dar origen a las arterias coronarias, tanto izquierda como derecha. Aquí podemos ver el corte que justamente está dado a este nivel, por lo que solo se pueden ver las arterias como salen, no se pueden ver los senos. Esta es la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. Las trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas son las prolongaciones y las eminencias que va a tener el ventrículo, en este caso derecho, para darle esa forma trabeculada al ventrículo. Se van a diferenciar de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Vamos a empezar con el de primer orden, que son los más importantes. También son denominadas músculos papilares, que son las que se van a ir desde la pared ventricular hacia las válvulas. Pero solo mediante el músculo, solo va a formar como quiera el músculo papilar. En el vértice del músculo papilar va a dar extensiones denominadas cuerdas tendinosas, que van a ir directamente hacia la válvula,
que esta disposición ya se las explicaré en las características propias del ventrículo. Vamos a ver de segundo orden, que van a ser como puentes, van a ir de una pared ventricular hacia otra. Esta cintilla, que es muy famosa, denominada cintilla septomarginal o fascículo arqueado, va a dirigirse desde la base del papilar anterior, del músculo papilar anterior, hacia el infundíbulo. Y este es un claro ejemplo de una trabécula de segundo orden. Vamos a ver las trabéculas carnosas de tercer orden, que van a estar adosadas al cuerpo del ventrículo. Y van a estar, como quiera, como lo dije antes, adosadas y de un espacio a otro. Y también le van a dar ese aspecto trabeculado a la pared ventricular. Sin olvidar que estas trabéculas carnosas de tercer orden son las que más apuntan en el vértice del ventrículo. Aparato valvular, las cuerdas tendinosas. Como les había explicado antes, el músculo papilar en su vértice da paso a las cuerdas tendinosas, que se van a dividir en primer orden, segundo orden y tercer orden. El primer orden va a ir desde el vértice del músculo papilar hacia el borde libre de la válvula. Las de segundo orden van a ir también desde el vértice del músculo papilar hasta la porción media de la válvula. Y las de tercer orden, que son bandas cortas y anchas, solo van a pasar el surco perivulvar para llegar a la válvula en su porción ventricular. Vamos directamente a las características propias del ventrículo derecho. Aquí podemos ver el ventrículo derecho, la forma que tiene, y la forma que tiene el ventrículo izquierdo. La diferencia es que el ventrículo izquierdo va a tener una forma conoidea y el ventrículo derecho va a tener una forma prismática triangular. Por lo tanto, va a tener tres lados, tres paredes, un vértice y una base. La pared septal o interna va a ser convexa hacia adentro. La pared anterior va a ser delgada y se va a limitar del borde derecho del corazón hasta el surco interventricular anterior. La pared posterior, delgada, se limita entre el borde derecho del corazón y el surco interventricular posterior. El vértice corresponde a la unión de los surcos interventriculares anteriores y los posteriores, que podemos ver, y van a tener una apariencia cavernosa. Ahora la base que va a contener el orificio auriculoventricular, en este caso derecho. Como les dije, el derecho va a tener una válvula tricuspidia, es decir, de 4 válvulas. Aquí podemos verla perfectamente. Una válvula anterior, una válvula posterior y una válvula interna. El- las paredes del ventrículo son 3, como les había dicho. Por lo tanto, van a tener 3 pilares. Va a tener uno anterior, que es el más ancho, y que su vértice a veces es bifurcado, que va a dar las cuerdas tendinosas a las valvas, específicamente a la porción externa de la válvula anterior y a la porción externa de la válvula posterior. Los pilares posteriores van a ser el número de 3 y de 4. Estos van a irse directamente mediante sus cuerdas tendinosas a la valva posterior e interna. Va a haber un pilar interno que va a corresponder a la pared septal o del tabique interventricular o del infundíbulo, ya que está por la parte del infundíbulo del cono arterial. Se va a denominar músculo pilar del cono arterial. En la base del músculo papilar anterior podemos ver este fascículo que lo había nombrado antes en las trabéculas cavernosas de segundo orden, denominado fascículo septomarginal, fascículo arqueado. Por último, vamos a ver
Algo muy importante de lo que es el tronco pulmonar es el infundíbulo de la arteria pulmonar o cono del tronco pulmonar, que es todo esto. Tiene forma de embudo, el cono pulmonar o el infundíbulo. ¿Qué es esto? Se ha separado por el orificio auriculoventricular por esta denominada cresta supraventricular o espolón de Wolf y va a estar limitada en su cara interna por el tabique interventricular y anteriormente con la pared anterior del ventrículo, base del ventrículo derecho. Vamos a repasar un poco sobre el orificio auriculoventricular, el orificio de la arteria pulmonar, que se van a encontrar más o menos aquí. Este es el orificio del tronco pulmonar. La válvula también, la válvula sigmoide de este, va a estar anterior a la aorta. Y el orificio auriculoventricular va a estar posterior y hacia afuera de la válvula aórtica. Aquí podemos ver un poco la disposición del aparato valvular que tiene el orificio auriculoventricular derecho. Para culminar, vamos a describir las cavidades que va a presentar el ventrículo derecho. ¿Ya? Se va a dividir en dos cámaras, en una región de entrada y una región de salida. La región de entrada va a estar limitada superiormente por la cresta supraventricular, la válvula anterior, e inferiormente por el fascículo arqueado y, el, y la cara interna del ventrículo, o la cara septal. Podemos decir de que este más o menos es el transcurso que hace la sangre al pasar del orificio auriculoventricular hacia el tronco pulmonar. Vamos a hablar ahora de las características propias del ventrículo izquierdo. Como lo había mencionado antes, la forma del ventrículo izquierdo va a tener una forma de cono. Por lo tanto, todas sus paredes van a ser cóncavas. Fácilmente se podría decir que podría tener una pared anterior y una pared posterior, pero también se le puede denominar que tiene tres paredes, una anterior, otra posterior y otra interna. Pero nos vamos a quedar con la pared anterior y la pared posterior, puesto de que los músculos papilares se van a insertar en cada pared y van a tener el nombre de músculo papilar anterior y músculo papilar posterior, que darán sus cuerdas tendinosas para que lleguen a la válvula del orificio auriculoventricular izquierdo, rodeándolo en sí. Vamos a tener la válvula aórtica por dentro y por delante del orificio auriculoventricular izquierdo. El vértice del ventrículo ya correspondería a la punta del corazón, porque hay que recordar que el ventrículo derecho no va a llegar exactamente a la punta del corazón. El ventrículo izquierdo va a comprender toda esta zona. Como base vamos a tener al orificio auriculoventricular izquierdo con la subválvula mitral. Bueno, por último vamos a explicar las cavidades del ventrículo izquierdo, las cámaras que este va a contener. Este va a contener una cámara arterial y una cámara venosa. Vamos a empezar con la cámara venosa, los límites que tiene la cámara venosa. La cámara venosa tiene un límite de la valva mayor anteriormente y posteriormente con la pared externa del ventrículo izquierdo. Esos son los límites de la cámara venosa. Luego la cámara arterial va a estar entre la valva mayor igualmente y la pared septal o pared interna del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la corriente sanguínea va a tomar esta dirección, ya de afuera hacia adentro. Y la válvula aórtica sería más o menos el vértice de lo que es la cámara arterial. Vamos ahora con el tabique interventricular. Aquí lo podemos ver.
grueso en la parte inferior, y a medida que va subiendo, este va a hacerse más corto, menos grueso, y llegando hasta su parte membranosa en la parte superior. Hay que recordar que la disposición que tiene la aurícula derecha con el ventrículo derecho no va a ser la misma que la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, si pinchan esta parte de la aurícula derecha, no va a llegar al ventrículo, a la aurícula izquierda, sino que va a llegar directamente al ventrículo izquierdo. Bueno, y la forma de este tabique va a ser cóncava en su ventrículo izquierdo y convexa en el ventrículo derecho. La parte de abajo más gruesa se le va a denominar porción muscular y la parte superior más corta, menos ensanchada, se va a denominar porción membranosa. Bueno, vamos a ir al segmento de los atrios o aurículas. Vamos a ver las características comunes y propias como lo hemos visto en los ventrículos. Vamos a empezar con las características comunes de los atrios o aurículas. Podemos decir que estas van a tener una forma cuboidea. Sus paredes van a ser todas delgadas y van a presentar orificios auriculoventriculares y los orificios venosos en cada pared que contienen ellas. Al ser, al tener una forma cuboidea, van a presentar 6 caras, una superior, una inferior, una anterior y otra posterior, y una externa. Características propias del atrio derecho. Vamos a guiarnos en las caras. En la cara anterior, en la cara posterior, en la cara superior, en la cara interna, en la cara externa, en la cara inferior. Vamos a empezar con la cara posterior. Ya, no, mejor dicho, vamos a empezar por la cara externa, que va a estar trabeculada por los músculos pectíneos. Y en la cara posterior vamos a encontrar la crista terminalis, que va a estar limitada entre la desembocadura de la vena cava superior y la desembocadura de la vena cava inferior. Aquí podemos encontrar una parte de la crista terminalis. En su cara interna vamos a encontrar el tabique interauricular, con una depresión en su parte media, denominada la fosa oval, que va a contener una membrana casi transparente, denominada la membrana de la fosa oval. Esta fosa oval está circunscrita por un relieve muscular, denominado el anillo de Biosinis. En su cara inferior vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava inferior y del seno coronario, que cada uno de estos tiene su propia válvula. La desembocadura de la vena cava inferior va a contener la válvula de Eustaquio y la del seno coronario la válvula de Tevesio. En su parte superior vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava superior sin válvula y en su parte anterior con el orificio de la orjuela de la aurícula derecha. En su pared anterior vamos a encontrar al orificio auriculoventricular derecho. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre todas estas paredes y las caras. Cara externa, vamos a encontrar músculos pectíneos. Cara posterior, vamos a encontrar la cresta terminalis, que se va a ver en parte de acá. Que en su parte media vamos a encontrar el tubérculo del lower. En su parte inferior vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava inferior y el seno coronario, que cada uno tiene su propia válvula. El de la vena cava inferior va a contener la válvula de Eustaquio y la del seno coronario la válvula de Tevesio. En su cara interna, que va, como lo he dicho antes, a estar dada por el tabique interauricular, presenta una depresión en su parte media, la fosa oval, ya circunscrita por el anillo de Biosinis. En su cara superior vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava superior con la orjuela de la aurícula derecha. Y en su cara anterior vamos a encontrar todo lo que es
el orificio auriculoventricular derecho. Más o menos el atrio izquierdo es más fácil que el atrio derecho, ya que no va a tener tantas estructuras. Va a tener una forma cuboidea, igual que la aurícula derecha, y va a presentar en su pared inferior el orificio auriculoventricular izquierdo. En su pared anterior vamos a ver cómo esta va a presentar, o sea, va a estar deprimida en sí por la compresión de los troncos arteriales. La cara externa, que aquí no se puede ver, pero da paso al orificio de la orjuela de la aurícula izquierda. En su pared superior vamos a encontrar todas las venas pulmonares, tanto derechas como izquierdas. En su pared interna, que representa el tabique interauricular, va a presentar lo que queda de la fosa oral. Y su cara posterior, que es casi plana. Va al describir el tabique interauricular, podemos decir que tiene forma de cuadrilátera irregular y que en su parte externa, va a dar lugar al surco interauricular, tanto anterior como posterior.